atención está en el Mundial del Fútbol. Y ahora sí, el pase es de nuevo a nuestros estudios. ¡Adelante! Estamos hoy conversando con Octavio Armand, quien es uno de los más importantes entre los escritores cubanos del exilio y quien además se ha preocupado mucho del tema mismo del exilio de los escritores cubanos, no solo en esta época de Fidel Castro, sino a través de la historia de Cuba. Los escritores cubanos tienen una larga tradición de malentendido con su país, ¿no? Y estábamos hablando de que el actual exilio cubano y los escritores en particular no tienen únicamente la enemistad mortal del gobierno de Cuba, sino tristemente también de sus colegas escritores e intelectuales latinoamericanos, quienes desde el principio han tratado de mantenerlos en el ostracismo, de negarles derecho de ciudad, cuando más tarde, por los sucesos del Cono Sur, el tema del exilio del escritor o intelectual latinoamericano se ha puesto de moda, aún entonces se ha querido marginar a los escritores cubanos exilados. Y nos decía Octavio Armand que él comprendería que eso se haga por razones ideológicas. Aquí estamos los que somos amigos de Fidel Castro y estos otros escritores son enemigos de Fidel Castro. Pero él dice que además se quiere negarles la condición de escritores o, con más sutileza, la condición de escritores cubanos. ¿Tú quieres explicarnos eso? Por ejemplo, en un caso, recuerdo una conversación en que un señor me dijo, el caso de Guillermo Cabrera Infante, que ya Guillermo Cabrera Infante no podía ser considerado un escritor cubano, en parte por su larga estadía en Gran Bretaña y porque Guillermo, para poder viajar, se ha hecho ciudadano británico, ¿no? Entonces, ¿y había leído esta persona La Habana para un infante difunto? Sí, o si no la había leído, sabía de eso. La daba por no leída. La daba por no leída, no habría que leerlo porque eso, Guillermo escribía en español y su obsesión por lo cubano era como una especie de curiosidad de un señor inglés, ¿no? Tan absurdo es como que yo creo que la idiosincrasia de lo cubano, si es que podemos definir tal cosa como la figura de José Martí. José Martí es una figura que vive más de la mitad de su vida fuera de Cuba. Creo que esa es la desgracia de la tradición cubana. O sea, Martí, viviendo más de la mitad de su vida fuera de Cuba, ve a Cuba distanciada y con una ensoñación. O sea, la Cuba de Martí es casi un continente y ese pueblo es capaz de todo, ¿no? Entonces, el sueño martiano, para llevarlo a la práctica, se convierte en una pesadilla. Creo que hay que ver también la revolución como el esfuerzo sincero, para mí descarriado, por llevar a la práctica un sueño martiano, pero un sueño martiano que se convierte en una pesadilla porque sencillamente tras tantos años de distancia y una visión distanciada, yo creo que Martí casi nos impone un sueño que necesariamente se tiene que convertir en pesadilla. Ahora, no es posible. Ustedes